para terminar con las actividades económicas primarias que recordemos son aquellas que se extraen directo de la naturaleza y que prácticamente yo no tengo que hacer nada más que recogerlas porque la naturaleza ya se encargó de hacerlas por mí o alimentarlas y cuidarlas. Sin embargo, pues yo no puedo crearlas. Esas son las actividades económicas primarias. Vamos a ver la última que nos falta, que es la minería. Ya vimos agricultura, ganadería, pesca y explotación forestal. Entonces, la minería, pues para nosotros es muy conocida porque tenemos la suerte de que aquí en nuestra ciudad existe una mina. Entonces sabemos de qué se trata la minería. La minería se trata de sacar de debajo de la tierra minerales y, bueno, no necesariamente debajo de la tierra, porque hay alguna tierra que ya por sí misma es un mineral. Pero la mayoría pues se encuentra como en ciertos espacios. Igual, aunque yo quisiera tener una mina aquí, si el lugar no lo permite, pues no puedo dedicarme a eso. Igual, si yo no quisiera que la mina estuviera aquí porque quisiera dedicarme a otra actividad económica, pues tampoco puedo porque la naturaleza es la que decide en qué lugares hay minas y en qué lugares no. Entonces, bueno, después de esta introducción medio confusa, vamos a empezar. Los minerales son muchísimos, infinidad, pero los más usados se usan en construcción, o sea, para hacer casas, desde la estructura hasta los ladrillos con lo que los hacemos también están hechos de minerales, los techos, etc. Para fertilizantes, sí, por increíble que parezca, hay ciertos tipos de minerales que se encuentran en la tierra que sirven para los fertilizantes en el campo para hacer que las plantas crezcan más. Obviamente pues llevan un proceso. Por sí misma la tierra ya tiene un poco de minerales, pero los fertilizantes artificiales pues es una gran concentración de esos minerales. También se usan para el transporte, es decir, para hacer vehículos que van desde todos los vehículos, tren, avión, bicicleta, carro, camión, barco, etc. ¿Sí? Se usan también para las comunicaciones. ¿Qué comunicaciones sería desde hacer puentes para que alguien pueda ir de un lado a otro hasta los cables de teléfono, de luz, etcétera? ¿Sí? La minería es la única actividad económica que ha provocado migraciones. Bueno, la única actividad económica primaria que ha provocado migraciones en masa. Por ejemplo, América, me acabo de fijar que me faltó un acento. América, cuando fue descubierta, los españoles se dieron cuenta que había grandes minas de oro y de plata, entonces decidieron venirse por montones a vivir a América. Y colonizaron, como ya sabemos, pues México, algunos Estados Unidos, algunos Brasil, etcétera, toda América. Bueno, todos los lugares donde había oro y plata, porque era lo que importaba. Igual, en África hay minas de diamantes, entonces también para allá las personas se han ido en masa para explotar esos diamantes, esas minas, ¿sí? El primer metal usado fue el cobre y fue el primer metal en ser trabajado. Ahora ya se han encontrado metales a lo mejor o materiales un poco más eficaces como la fibra óptica y el aluminio, pero igual, desde la antigüedad fue el primer metal que se ha trabajado y es uno de los que más se sigue utilizando. En el siglo XXI, que es en el siglo que acaba de iniciar, en el que estamos nosotros, que empezó en el año 2000, los minerales más consumidos fueron el petróleo, el carbón, el gas, el hierro, el cobre y el aluminio. Fueron los más consumidos, sin embargo, no son nada más los que se consumen o los que se producen. Como les dije, hay infinidad de minerales. Y se clasifican en dos tipos. Se clasifican en minerales metálicos, que como su nombre lo dice, pues son metales, y no metálicos, que como su nombre lo dice, no contienen metales. Los 6 principales minerales metálicos son la plata, el cobre, el oro, el hierro, el zinc y el plomo. Aquí vamos a ver a detalle cada uno. La plata, los 3 primeros lugares en el mundo que producen plata son Perú, México y China. Y la plata se usa en su mayoría para orfebrería, que significa hacer
joyas o candelabros o así cosas muy adornadas, pero más como por estética, no como para un uso acá, sino como, no para un uso, como les quiero decir, esencial, sino como más decorativo. También la plata se utiliza para la fotografía, es decir, en las placas que se usan para imprimir las fotografías se utiliza plata. Por si no sabían, también en las radiografías se utiliza plata. Y en la medicina hay algunos medicamentos que llevan un poco de plata, incluso también, por ejemplo, las gotitas de Microdin, me parece, o algo así, llevan un poquitito de plata para poder desinfectar, ¿sí? El segundo metal es el cobre, que como ya dijimos fue el primero que se empezó a trabajar. Los tres primeros lugares que producen cobre son Chile, Perú y Estados Unidos. Y el cobre se utiliza para tuberías, en los cables de electricidad, también los pararrayos, o sea, los que paran los rayos para evitar que caigan en las casas o en las personas o así, están hechos con cobre, y algunas estructuras y esculturas están hechas de cobre. El oro, sus tres principales productores son China, Estados Unidos y Australia. Y el oro en su mayoría se usa para hacer monedas, o sea, es de los más caros, pero se usa más que nada para eso y para joyas. En realidad es un metal muy maleable, por lo tanto no tiene mucha resistencia, pero sí tiene mucho valor y mucha pureza. El cuarto metal más producido en el mundo es el hierro y sus principales productores son China, Australia y Brasil. El hierro se usa principalmente para hacer láminas como esas que ponemos en la casa de acero galvanizado. Aquí dice acero porque el acero es una aleación, mezclamos hierro con otro metal y obtenemos el acero, que es lo que se usa para hacer estructuras, autos, edificios, barcos, etc., porque es muy resistente y muy económico. El quinto mineral es el zinc. Sus principales productores son China, Perú y Australia. Y el zinc se usa para bañar algunas piezas que se pueden corroer, que se pueden oxidar, ¿sí? Entonces se usa como un anticorrosivo. También el zinc se usa en las baterías, en las pilas que usamos para hacer funcionar el control remoto o algunos carritos, para eso se usa. Y también algunas pinturas tienen un poco de zinc. Y el último mineral, el sexto lugar, sería el plomo. Sus principales productores son China, Australia y Estados Unidos. Y el plomo, pues tiene muchos usos, pero los principales son para hacer tuberías y para hacer municiones militares. Esos son los recursos metálicos. Y los no metálicos son la piedra, la arena, la sal, el azufre y los hidrocarburos. Estos son más comunes porque pues los encontramos, como no son metálicos, prácticamente están un poco más accesibles o incluso a veces hasta a la vista. Estos cuatro nada más, porque los hidrocarburos sí son difíciles de obtener. Los hidrocarburos serían como el petróleo, que ya sabemos que con el petróleo se hacen un montón de cosas, desde gasolina hasta cosas de plástico. El gas, que es el que utilizamos como combustible para cocinar y para algunos vehículos también. Y el carbón. Como dato interesante, la principal producción que tiene México es de plata y también tiene un lugar considerable en plomo, pero pues no tanto, o sea, en plata es el metal que más se produce. Espero que este tema te haya quedado claro. Ahora sí terminamos con este tema de actividades económicas primarias. Nos escuchamos en la siguiente clase.